tenemos un costo variable unitario de 800 pesos y tenemos unos costos fijos totales que suman 11.500.000 pesos. Pero, a diferencia de los ejercicios anteriores, tenemos una clasificación, aparte de fijos y variables, tenemos varias clasificaciones. Adicional, la primera, discriminar lo que significan costos vivos y costos extinguidos. Entonces, recordemos que los costos vivos son los costos que en algún momento del tiempo van a implicar una erogación de dinero. Puede ser hoy, porque se pagan de contado, o puede ser a plazos, pero el hecho relevante es que van a generar un desembolso de efectivo. Esos son costos vivos. Entonces, los costos variables en el 99.9% de los casos son vivos. Siempre van a generar una erogación de efectivo. En cambio, en los costos fijos pueden coexistir tanto los costos fijos vivos como los costos extinguidos. ¿Qué es un costo extinguido? Es un costo que contablemente genera un costo o un gasto, pero que no va a generar una erogación de efectivo. Son pocos los casos de los costos extinguidos. Depreciaciones, amortizaciones. Los costos extinguidos se llaman así es porque provienen de un costo que sí generó en algún momento una erogación de efectivo. Una depreciación. ¿Por qué hay gastos o costos de depreciación en una empresa? Porque tiene un activo fijo que es depreciable. En el momento en que se adquirió el activo fijo, hubo una erogación, no como costo o gasto, sino como una inversión. Pero la consecuencia de haber adquirido ese costo fijo es que genera un costo extinguido, como por ejemplo la depreciación. En la siguiente columna, la columna D, tenemos otra clasificación de costos, que son directos o indirectos. Aquí lo llamé asignados, que son los mismos indirectos. Los costos vivos en el 99.9%, perdón, los costos variables en el 99.9% son vivos y además son directos. Por lo general, todos los costos variables son directos y son vivos. En los costos fijos podemos tener vivos, directos o asignados, y extinguidos, directos y asignados. Entonces, con estos valores vamos a pasar a la tabla de simulación de escenarios. La primera columna, el nivel de ventas, aumentando de a 2.000 unidades hasta llegar a 16.000. El precio de venta unitario, que es este 2.000, y las ventas expresadas en miles, para no llenar esta tabla de muchos ceros. Entonces acá, 2.000 por 2.000, dividido 1.000. 2.000 por 4.000, dividido 1.000, y así sucesivamente. Señor. Digamos, un ejemplo de costo vivo podría ser, digamos, el pago de los servicios públicos. Sí. Por ejemplo, costo vivo directo. Los salarios, por ejemplo, de una línea de negocios. ¿Sí? Servicios públicos, arrendamientos. ¿Vale? Muy bien. Cuarta columna, costo variable. Tenemos 800 pesos de costo variable unitario por la cantidad de unidades vendidas en los esos costos. Costos fijos. Vivos directos son 4 millones de pesos. Fíjense que no cambia porque son fijos. Vivos asignados, 1,5 millones. Y extinguidos, pude haber diferenciado en la columna de extinguidos los directos y los asignados. No es necesario por los efectos del ejercicio. Suman 6 millones de pesos entre los dos. Muy bien. Ya tenemos organizado entonces la información. Ahora, columna N.
Costos totales, pues la suma de los variables más todos los fijos. Esta columna, la O, me da la utilidad contable, la utilidad operacional, ventas menos todos los costos. Observamos entonces que hasta un nivel de ventas de 8.000 unidades estamos en pérdida operacional. Pero algo entre las 8.000 y las 10.000 unidades hace que pasemos de pérdida operacional a utilidad operacional. O sea que el punto de equilibrio debe estar entre los 8.000 y los 10.000. Cuando aplicamos la fórmula del punto de equilibrio que acabamos de desarrollar, decimos, fíjense la fórmula, sumo todos los costos fijos, desde la fila directa hasta la mesa. La suma de todo eso son los costos fijos totales. Y divido entre el margen de contribución unitario, precio de venta unitario menos costo de unidad. Y me dice que el punto de equilibrio en unidades son 9.583, cosa que es consistente con esto, porque en un punto entre 8.000 y 10.000 unidades encuentro el punto de equilibrio, específicamente 9.583 unidades. En dinero, si multiplico por el precio de venta unitario, pues me dice que debo vender 19 millones de pesos, 19.166.000, para estar en utilidad operacional igual a 0. Muy bien, hasta ahí nada diferente de lo que hemos visto, pero el ejercicio sí. Y tenemos estas dos columnas más. Nos alejamos ahora de la definición contable, o sea, de si da utilidad o pérdida contable. Vamos a tomar únicamente los costos directos en efectivo, o sea, los que realmente van a generar una erogación en efectivo. De toda la clasificación de costos que tenemos, ¿cuáles serían esos? Los costos variables son vivos, o sea, generan una erogación de efectivo. Por eso esta columna va dentro de ese parámetro. Y de toda esta clasificación, ¿cuál va? Los vivos directos. ¿Por qué? Nada de los extinguidos va a generar o va a representar una salida de caja. ¿Por qué no van los vivos asignados? Si es que también van a generar una erogación de caja. Porque como son asignados, son indirectos, esos no corresponden a esta línea de negocio. O sea que si esta línea de negocio cerrara, ¿qué pasaría con esos costos indirectos? Pues, exacto, se asignan o reasignan a las otras líneas de negocio, no pasa nada. En cambio estos, si mueren, los vivos directos si mueren, si esta línea de negocio se cierra. Entonces, nuevamente, voy a la derecha y digo costos directos en efectivo, o sea, costos directos vivos. Entonces es la suma de los vivos directos más los variables que también son vivos y también son directos. De todos los costos, tomemos cualquier dato, estos 14.700.000, solamente hay 7.200.000 de vivos directos. De estos 17.900, solamente 10.400 son vivos directos. El resto o son asignados o son extinguidos. ¿Listo? Estos son los costos que me interesan para analizar el punto de cierre. Porque cuando yo comparo ahora las ventas con estos costos, ya no hablo de utilidad como hablaba contablemente antes, ahora hablo de liquidez. Bajo un supuesto, y es que las ventas se dan de contado y estos costos se pagan de contado. O sea, si todo fuera hoy en este momento, si yo vendo 2.000 unidades, tengo costos directos en efectivo de 5.600.000 y unas ventas de 4 millones. Estaría ilíquido. ¿En cuánto? En 1.600.000. Si el negocio no me da para pagar los costos vivos directos, pues tengo que cerrar.
Ese es el criterio, digamos, del concepto de punto de cierre. No trabaja con la totalidad de los costos fijos, sino que selecciona únicamente los vivos directos. Entonces, pasa que entre las 2.000 y 4.000 unidades, la liquidez que viene negativa pasa a ser positiva. O sea, algo entre 2.000 y 4.000 unidades es lo que nos tiene que dar el punto de cierre. Punto de cierre. Entonces tomamos los costos fijos vivos directos, que son 4 millones, celda E10, y divido entre el margen de contribución. De los 11.200.000 que suman, perdón, de los 11.500.000 que suman los costos fijos, solamente estoy tomando los vivos directos para el cálculo del punto de cierre. 4 millones dividido el margen de contribución unitario me dice que 3.333 unidades debería ser el punto de cierre. Consistente con lo que estamos viendo acá, que es algo entre 2.000 y 4.000. Entonces, esta unidad de negocio, este producto, no vende más de 3.333, se debería considerar financieramente el cierre del negocio. ¿Por qué digo financieramente? Porque lo financiero es parte de un análisis que tiene otras aristas. Por ejemplo, si este producto resulta ser clave porque a partir de este producto se compran otros más, es muy probable que entonces yo deba mantener el producto pese a que me dé pérdida en términos de caja. ¿Se les ocurre algún ejemplo de ese tipo de productos? Yo ya había mencionado la leche. ¿Por qué las panaderías venden leche en bolsa? Porque es un gran negocio. La leche muchas veces da pérdida. ¿Por qué una panadería vende leche? Porque el que va a comprar leche va a comprar pan, compra X, Y, Z productos que sí tienen un margen. Si la panadería no vende leche, es probable que ese cliente vaya a otra panadería donde consigue leche y los otros productos. Entonces, individualmente, el análisis financiero, únicamente financiero, diría si ese negocio o ese producto no da por lo menos esta cantidad de unidades de venta de 3.333, ciérralo. Pero hoy no es solamente lo financiero, es el análisis integral de qué me representa cerrar este producto en relación con el mix de venta de los otros productos. ¿Soy claro con eso? Vale. Pongamos eso en la tercera pestaña en un ejemplo, en donde decimos tenemos 3 líneas de negocio, la A, la B y la C. La A está vendiendo 47 unidades, la B 24 y la C 10 unidades. Estas son las ventas, fila 6, de cada uno de ellos en dinero. Es decir, esta empresa está vendiendo 9.700 millones de pesos. Tiene unos costos variables que suman 4.947 millones de pesos en el total. Y la diferencia entre ventas y costos variables me da el margen de contribución, no unitario, margen de contribución porque ya son totales, ingresos totales y costos variables totales. Estos son los márgenes de contribución. Todos los productos A, B y C generan margen de contribución positivo. Es decir, que el margen de contribución corporativo es de 4.700 millones de pesos. Ahora, ¿para qué me sirve ese margen de contribución? Para cubrir unos costos fijos, clasificados en vivos directos, fijos directos extinguidos y fijos vivos asignados.
Cuando al margen de contribución le resto esos tres costos fijos, me da la utilidad operativa. Y observamos que el producto A genera utilidad operativa, el producto B genera utilidad operativa, el producto C genera pérdida operativa. ¿Porque genera pérdida, entonces vamos a cerrar el negocio? No, porque esa pérdida puede estar, y perdón, me devuelvo, puede estar por debajo del punto de equilibrio, pero por encima del punto de cierre. Entonces, sí, tenemos una situación no deseable y es que está generando pérdida, pero no por eso debemos cerrar. Vamos a evaluar en qué punto está, pero no necesariamente que una línea de negocio o un producto genere pérdida es indicativo de que obligatoria o perentoriamente hay que cerrar. El caso es que agregando todas las utilidades que se generan en la empresa, pues la empresa genera 203 millones de pesos, lo cual representa un margen operativo total del 2.1%. ¿Por qué tan bajito? Porque la línea de negocio C o el producto C tiene una pérdida, un margen negativo del 25%. Muy bien. Profesor, ¿ya dejar una línea de negocio que genere pérdidas también deje liquidez como compensando las otras? Así es, porque si esa línea de negocio es estratégica, ¿cómo la vas a liquidar? En el caso de una IPS, urgencias puede ser una línea que de pérdida, pero ¿y si cierra urgencias? ¿Qué pasa? ¿Cómo mandas a alguien a la UCI? ¿Cómo mandas a alguien a imagenología? ¿Cómo mandas a alguien a XYZ? Urgencia es la entrada de una IPS. Ya que usted trabaja en las IPS, usted conoce los que tengan IPS que sirvan para lo que está diciendo el compañero de tener más liquidez, así necesariamente no sean rentables, así necesariamente no generen muchos ingresos. Farmacia puede ser una farmacia aumenta a un mismo y a otro y aunque les Sí, Pero así no es. genera pérdida, la farmacia está en industrias como de utilidad. sí, no rentable. O no sé, digamos, los márgenes de otras áreas, pero yo supongo que la UCI debe ser altamente rentable, yo supongo que cirugía debe ser Cirugía. rentable. Por si se muera o no se muera. Así es. Entonces, miremos este análisis, damas y caballeros. ¿Cuánto suman los costos fijos totales? Pues lo que suman estos tres para cada línea de negocio: 2.457 millones, 1.430 y 663. ¿Cuánto es el precio de venta unitario? Pese a que no lo dice, lo podemos calcular. Las ventas dividido las unidades, pues me da el precio de venta unitario para cada uno de los productos. ¿Cuánto es el costo variable unitario? Pese a que no lo dice, los costos variables dividido las unidades vendidas nos dan el costo variable unitario: 60, 54 y 84. ¿Cuánto es el margen de contribución unitario? La diferencia entre los dos: 60, 66 y 36. Muy bien. Si yo aplico el concepto del punto de equilibrio, entonces digo, el costo fijo total, que son los 2.457 millones, dividido el margen de contribución unitario, me dice que esta empresa debe vender 41 unidades, el producto A debe vender 41 unidades para tener utilidad operacional de 0. ¿Cuántas vende? 47. ¿Listo? Por eso genera utilidad. La línea de negocio 2 debe vender 22 unidades, vende 24, pues por eso también genera utilidad. La línea de negocio 3 debe vender 18 unidades para tener una utilidad operacional de 0, vende 10. Ah, por eso tiene pérdida. ¿Listo? Bien. Hasta ahí nada nuevo. Ahora, si calculo el punto de cierre, entonces voy a quitar un momento el color a esto. Punto de cierre es... perdón, antes de eso. ¿Cuáles son los costos que necesito tener en cuenta para calcular el punto de cierre?
los vivos directos, ¿correcto? El resto no. Esos costos, como si ya no tuvieran muchos apellidos, tienen otra forma de llamarlo. Se llaman costos relevantes o evitables. Evitables. ¿Por qué? Porque si se cierra la línea de negocio, se evitan esos costos. ¿Por qué? Porque son directos. ¿Claro? Listo. Independientemente del otro apellido que tienen, son los vivos directos los que vamos a considerar. Entonces, teniendo en cuenta los costos fijos vivos directos, celda D26, 900 millones de pesos, dividido el margen de contribución unitario, que es el margen de contribución dividido en las unidades, ¿cierto? Me dice que el punto de cierre de esta línea debe ser 15 unidades. ¿Cuántas vende? 47. Estamos lejos del punto de equilibrio y estamos lejos, pues más lejos del punto de cierre. Igual situación con la línea de producto B, línea de producto C. Me dice que para cerrar tiene que vender 11 o menos y vende 10. Vamos a cerrarla. Vamos a cerrar. ¿Listo? Nos vamos a quedar con la A y con la B. La A y la B siguen vendiendo exactamente lo mismo que vendían antes. Perdón, las mismas ventas. Claro, acá teníamos unas ventas de 9.700. Pero las ventas de los productos A y B, 5.640 y 2.860, siguen siendo los mismos. Los costos variables siguen siendo los mismos. ¿Qué estamos dejando de percibir? Las ventas de la línea C o del producto C, pero también nos estamos evitando los costos variables de esa línea. Bien, ahora, los costos fijos vivos directos, 900 y 850, son los mismos que teníamos antes. ¿Qué nos estamos evitando? Los 400. Esos 400 se llaman costos relevantes o evitables. ¿Listo? Muy bien. Costos fijos directos extinguidos, 650 y 120. 650 y 120. Estos 70 se van con el cierre también de la fábrica, de esa línea de producto. Y los costos fijos vivos asignados, ¿qué pasa? Suman 1.560 millones de pesos. Ustedes mismos me dijeron, ¿se tienen que reasignar o no? Aquí están los mismos 1.560, lo que pasa es que están ahora cargados ya no en 3 líneas, sino en 2. ¿Y cómo lo hice? A prorrata. A prorrata de las ventas. Pude haber hecho un ABC, pude haber hecho un método consecutivo, una tasa única, doble, lo que sea. Para ejemplo, así sencillitos, a prorrata de las ventas. El hecho es que estoy reasignando los 1.560 en 2 líneas. Entonces eso me deja una utilidad operativa de 235 para la línea de negocio 1 y antes tenía 363. Entonces hice un bueno mal negocio. Se le bajó la utilidad, ¿no? Entonces, listo. Y en la otra me quedó en 78 cuando antes tenía 143. Entonces, en esta también. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo agrego la utilidad, sí, el margen es mayor y ese margen se da porque cuando yo agrego esas dos utilidades, pese a que son un poco más pequeñas por el efecto de la reasignación de los costos indirectos, me da una mayor utilidad operacional que la que tenía cuando tenía la línea C. Aquí me está dando 313 millones y antes me daba 203. Entonces al final sí hice un buen negocio, ¿no? Porque mejoré la utilidad, mejoré el margen. ¿Sí o no? ¿Y qué era lo que pretendía al cerrar la línea? Pues eso, ¿o no? Claro. Ahora, me cambió el punto de equilibrio. Antes tenía 41 unidades y 22. Ahora está en 43 y 23. Claro, tiene que cambiar porque ahora me toca en cada una de estas dos líneas tener mayores costos. ¿De cuáles? De los que me reasignaron. Porque los propios son los mismos de los que me reasignaron.
Claro, a mayor costo fijo, pues sube el punto de equilibrio, ¿correcto? Y cambia el punto de cierre, porque el punto de cierre no tiene nada que ver con esos costos que me asignaron, son los costos míos y que me toca pagar, o sea, fijos, vivos, directos. Entonces el punto de cierre no cambia. Entonces, un ejercicio sencillo, pero que muestra que por lo menos financieramente, si estos números están indicando que debe cerrar la línea, por lo general al cerrarla, los números dan un mejor resultado. ¿Claro hasta acá, damas y caballeros? ¿Preguntas, señor? Tengo una pregunta. Ese costo hundido de la línea C, pues que entiendo lo mismo que extinguido, igual no se tendría que estar pagando de alguna otra manera cuando cierre la línea, porque igual es un costo hundido. Exacto. Pensemos en ese costo hundido, ese costo extinguido, que sea la depreciación de las máquinas de la línea C. Son directos, ¿no? Extinguidos. Yo cierro la línea C. ¿Qué pasa con la depreciación? La depreciación es la pérdida de valor debido al uso. Si yo no estoy usando la línea C, pues la depreciación para instantáneamente. Entonces, ese costo, por ejemplo, no me toca reasignar, porque es directo. Y al morir la línea C, muere también ese costo. ¿Vale? El único que se reasigna es este 193. Estos otros dos mueren con la línea. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios? Señor. ¿Es válido utilizar el punto de cierre en un proceso inverso? Es decir, en vez de cerrar una línea de negocio, si mi visión es una expansión o abrir una nueva línea de negocio con un pronóstico de ventas, ¿puedo utilizar ese punto de cierre para ese objetivo? Déjame entender de qué manera estás imaginando el ejercicio. O sea, ¿de qué manera lo utilizarías para suplir o para hacer ese análisis? Digamos, pienso abrir una nueva sede de mi negocio, ¿cierto? Tengo yo un pronóstico de que cuando yo abra esa nueva sede, obviamente las ventas no van a ser iguales a las sedes que ya tengo abiertas, ¿cierto? Y quiero realizar un estudio de si es viable abrir esa nueva sede, aunque no incurra o aunque las ventas no alcancen a cubrir el punto de equilibrio. Okay. ¿Puedo tomar ese punto de cierre como un criterio Sí. para decir si abro o no abro? Como un criterio, pero entonces mezclándole otro tipo de análisis. El número frío te puede dar que el punto de cierre son 100 unidades y tu pronóstico o tu presupuesto es que estás el primer año vendiendo 80 unidades. Claramente el número te va a dar que tienes que cerrar, sin incluso abrir. ¿Qué puede pasar? Que esa línea de negocio sea estratégica, por ejemplo, y que pese a que el primer año va a ser malo, pues uno espera, digamos, que en el futuro mejore. En ese caso, la compañía y las líneas de negocio distintas a esa tienen que entender que van a subsidiar momentáneamente esa otra línea. Porque esa línea, en vez de generar caja, va a demandar caja. ¿Es un riesgo que los accionistas están dispuestos a correr? Sí, no. Es una de las preguntas. Y la otra es, ¿cuánto tiempo va a tener esa nueva línea de negocio necesidad de caja? Porque si los pronósticos y los estudios de mercado, digamos, son serios y todo, y la conclusión es que para que esa línea de negocio salga a la luz se necesitan 15 años, pues yo como accionista tal vez no estaría dispuesto a apalancar y a subsidiar una línea de negocio en tanto tiempo. La línea de negocio puede demorar 1 o 2 años y salir a flote, cuando hay otras líneas de negocio que la respaldan. Amazon, por ejemplo, cuando era un emprendimiento, Amazon estaba por debajo del punto de equilibrio porque generaba pérdida operacional, pero no cerró porque
a pesar de que generaba pérdidas contables, mantenía liquidez. Y Amazon, ¿qué otra línea de negocio tenía? Era un emprendimiento, entonces no había nada que lo subsidiara en ese sentido. Pero como se mantuvo por encima del punto de cierre, pese a que estaba por debajo del punto de equilibrio, pues logró subsistir. Porque lo que determina la subsistencia de la compañía no es la generación de utilidades o pérdidas, sino la generación de caja. ¿Respondo a tu pregunta? ¿Alguna otra, señor? Continuación al otro, pero entonces también no debería considerar esos costos dentro del costo evitable de cerrar la línea, porque me estaría ahorrando ese costo hundido cuando la cierro. ¿Cuáles? Esos dos, o sea, el 400 y el 70. Y abajo en el punto de cierre solo considero el 400. O sea, el 70 no está bien el costo evitable de cerrar la línea. No, solo considero el 193. En esta reasignación, No, de acuerdo, yo digo es en el punto de cierre en la ecuación. O sea, un poquito más arriba antes de cerrar la línea. solo considero los 400. ¿Por qué? Porque los 400 son vivos y directos. No, entiendo la explicación como es así, lo pensaba más desde un punto de también si la cierro dejo de perder los 70. Pero que lo que me dice el compañero también tiene mucho sentido, y es porque probablemente el 70 no sea una salida efectiva. Así es, esta línea no se considera en la ecuación del punto de cierre, porque no es una salida efectiva, es un costo contable, pero no es una salida efectiva. Y esta no se considera porque es que no es mío, es de otras áreas. Si yo cierro, reasignan ese costo. Es por eso es únicamente con estos 400. Bueno, con esta línea que se hace ese análisis. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, comentario, damas y caballeros? Bueno, muy bien. Voy a darle paso a Carlos Mario, nuestro monitor, para que cuadremos entonces temas de monitoría, talleres, etc. Hoy es el plazo para entregar el primer taller. Muchos me han preguntado que no encuentran un link o algún espacio en Bloque Neón, mándenlo por correo. ¿Listo? Con esto que acabamos de ver hoy, pueden descargar el taller de punto de equilibrio que está disponible en Bloque Neón. Son 3 puntos, fecha máxima de entrega dentro de 8 días. Les sirve para afianzar los conocimientos de hoy y les sirve para repasar para el parcial. ¿Vale? Listo, no, quería confirmar que todos tuvieran grupo excepto 3 personas que tengo yo. ¿Sí? Son Juan Andrés Montes, Camilo Andrés Arevalo y Jorge Andrés Viveros. Entonces, en los correos que me compartieron no estaba ningún grupo. Las personas no sé si el taller actual lo van a entregar individual, perfecto, o alguien lo quiera coger en su grupo, no sé. ¿Están? No, espérate, creo que hay una confusión. Camilo y Jorge son del libro. Camilo Andrés. ¿Arevalo? Sí, Arevalo Jiménez. Sí. Andrés también. Ok. Si quieres ya te envío por correo. Sí. Es decir, ¿tu grupo sería cuánto? 5. 4. 4. Listo. Todos los demás tienen grupo. Pero mencionaste 3. Hay alguien, no faltaría alguien con grupo. ¿Alguien que está aquí? Arevalo me dijiste que estaba contigo. Sí. Y Vivero Rojas. Y Juan Andrés Montes. Sí, estoy con ellos. O sea, los 3. Ah, ok. Listo. O sea, son los 3. Ya, y sería el grupo de 4. No, ya está. Perfecto. Confirmo que todos los que han enviado me han llegado hoy.
¿vale? Entonces, que no haya enviado al taller, pues hasta la medianoche los correos. Ay, ¿puedes revisar si Valentina Durante llegó? Es que no me acuerdo si te copió. Es importante que Pues yo sé que Valentina Durán Rodríguez. El tema de la monitoría, les había puesto una encuesta en un chat de Teams, creo que solamente 13 12 personas lo han visto. Si tienen la oportunidad, ingresen a Teams, respondan, aunque si quieren de una vez definámoslo. Ya se había propuesto mañana viernes 7 p.m. Pero ahí ganó en el Teams, ganó el domingo. Claro, pero solo Ganó, ¿yo qué hago? Claro, pero tengo 12 respuestas. Entonces el resto Ah, están aquí. yo voté el domingo. Sábado 23 a las 9 o el sábado a las 11. Ah, eso el sábado. ¿Qué opciones hay? Sábado 23 a las 9, o sea, el sábado a las 9, a las 11 o el domingo a las 10. Yo no lo recomiendo porque con la monitoría sirve para Sí. Ahora, perdón, recordemos varias cosas. Primero, la monitoría no es obligatoria, es virtual y se graba. Exacto. Entonces, sábado a las 9. Ay, perdón, entonces